La realidad en muchas ocasiones, deja a la ficción como un cuento de hadas. Existieron personas a lo largo de la historia humana, que corroboran esto que te acabo de decir. Por eso hoy, acompáñame en este iceberg de las personas enviadas por el diablo. José Efraín Ríos Montt. Gobernó Guatemala como dictador militar entre marzo de 1982 y agosto de 1983, durante uno de los períodos más cruentos del conflicto armado interno. Tras un golpe de Estado, asumió el poder en medio de una guerra civil que ya acumulaba miles de víctimas. Bajo su régimen, se intensificaron las campañas contra insurgentes en zonas indígenas del altiplano, con métodos que incluyeron masacres sistemáticas, desplazamientos forzados, tortura, y desapariciones. Uno de los programas más conocidos durante su gobierno fue el llamado Tierra Arrasada, diseñado para eliminar cualquier rastro de influencia guerrillera en comunidades rurales. Informes documentados por organizaciones como CEI y Amnistía Internacional registran más de 400 masacres en el período de 1982 a 1983, muchas de ellas dirigidas contra poblaciones indígenas acusadas de colaborar con insurgentes. El ejército, bajo su mando, ejecutó operaciones donde aldeas enteras fueron incendiadas, los habitantes asesinados indiscriminadamente, incluidos niños y ancianos. Durante su juicio por genocidio en 2013, se presentaron pruebas de que Ríos Montt estaba al tanto de los operativos militares y de los asesinatos. El tribunal concluyó que existía una política de exterminio dirigida contra la etnia maya Ixil. Fue condenado por genocidio y delitos de lesa humanidad, convirtiéndose en el primer jefe de Estado latinoamericano en ser procesado judicialmente por estos crímenes. Sin embargo, la sentencia fue anulada días después por la Corte Constitucional de Guatemala debido a irregularidades en el proceso. Murió en 2018 sin que se volviera a emitir una condena firme en su contra. Pese a ello, los testimonios sobrevivientes y los informes periciales sostienen que bajo su mando se cometieron crímenes con intención deliberada de exterminio étnico. Su gobierno está considerado como uno de los más violentos en la historia reciente de América Latina. Elizabeth Báthory. Elizabeth Báthory, noble húngara nacida en 1560, es considerada una de las asesinas seriales más prolíficas de la historia según registros judiciales de su época. Dueña de vastas propiedades y casada con el conde Ferenc Nadasdy, su posición social le permitía gobernar sobre varias aldeas. Diversos testimonios recopilados entre 1609 y 1611 por investigadores al servicio del rey Matías II indican que Báthory estuvo involucrada en la tortura y asesinato de decenas, posiblemente cientos, de jóvenes campesinas que eran llevadas a su castillo para trabajar como sirvientas. Las denuncias contra ella incluían flagelaciones, mutilaciones, quemaduras con hierro caliente, exposición al frío extremo y otras formas de tortura, además del asesinato sistemático. Un mito posterior, no corroborado en los documentos contemporáneos, sugiere que Báthory se bañaba en la sangre de las víctimas como método para conservar la juventud. Este detalle no aparece en los registros oficiales, pero contribuyó a la construcción de su imagen como la condesa sangrienta en la cultura popular. En 1611, tras una investigación oficial que incluyó la declaración de más de 300 testigos, Báthory fue declarada culpable. No fue ejecutada debido a su estatus nobiliario, pero fue confinada en una habitación de su castillo, donde permaneció hasta su muerte en 1614. El número exacto de víctimas varía según las fuentes, pero la cifra más aceptada se sitúa entre 80 y 650, aunque las pruebas documentales directas apuntan a decenas confirmadas. Su caso figura como uno de los más extremos en la historia criminal de Europa Central. Enver Hoxha. Enver Hoxha gobernó Albania de 1944 a 1985 como líder del Partido del Trabajo, instaurando una dictadura comunista de línea estalinista que mantuvo al país en un aislamiento extremo. Bajo su mando se suprimieron sistemáticamente las libertades civiles, se encarceló y ejecutó a opositores políticos, y se construyó un sistema de vigilancia y control social que penetraba todos los niveles de la vida cotidiana. Su administración utilizó los campos de trabajo forzado y la tortura como herramientas de represión. Hoxha ordenó la purga de miles de funcionarios, militares y miembros del partido que consideraba disidentes, incluyendo colaboracionistas, religiosos o intelectuales. La persecución religiosa fue particularmente intensa. Albania se declaró el primer estado oficialmente ateo en 1967. Iglesias, mezquitas y templos fueron cerrados o destruidos, y los líderes religiosos encarcelados o ejecutados.
Las organizaciones internacionales documentaron numerosos casos de encarcelamiento arbitrario por motivos ideológicos. Además de la represión interna, Oxa impulsó políticas de autosuficiencia económica que mantuvieron al país en una situación crítica. Aisló a Albania de la Unión Soviética, luego de China, y cortó casi toda relación internacional, generando un clima de paranoia estatal. Bajo su gobierno se construyeron más de 170,000 búnkeres por temor a invasiones externas, lo que refleja el nivel de obsesión y control. Murió en 1985 sin haber enfrentado juicio por los crímenes cometidos durante su régimen. Las cifras oficiales sobre víctimas oscilan, pero se estima que decenas de miles fueron encarceladas, y miles ejecutadas o desaparecidas por motivos políticos. Ilse Koch. Ilse Koch fue esposa del comandante Karl Otto Koch, responsable del campo de concentración de Buchenwald durante el régimen nazi. Su figura cobró notoriedad por denuncias sobre comportamientos sádicos hacia los prisioneros, incluyendo torturas, humillaciones públicas y presunta recolección de piel humana con tatuajes, aunque este último punto no fue probado judicialmente con evidencia física. Diversos testimonios de sobrevivientes la describen como brutal, autoritaria y activa en la violencia cotidiana del campo. Fue apodada la bruja de Buchenwald por las prácticas denunciadas entre 1937 y 1941. Prisioneros la acusaron de ordenar golpizas, seleccionar víctimas arbitrariamente y participar en espectáculos de tortura. Aunque su rol no fue institucional en términos administrativos, su presencia como esposa del comandante y sus actividades personales reforzaban el terror dentro del sistema de exterminio. En 1947 fue juzgada por el ejército estadounidense y condenada a cadena perpetua, aunque la pena fue posteriormente reducida. Sin embargo, en un segundo juicio llevado a cabo por autoridades alemanas en 1951, fue nuevamente sentenciada a cadena perpetua por complicidad en asesinatos y crímenes contra la humanidad. Cumplió su condena en la prisión de Aichach, donde se suicidó en 1967. Aunque parte de su fama fue amplificada por la prensa y el mito cultural posguerra, sus crímenes están respaldados por documentos judiciales y testimonios directos. El caso de Ilse Koch representa uno de los pocos ejemplos de mujeres procesadas por su rol activo en la maquinaria de los campos nazis. Ian Sari. Ian Sari fue uno de los principales líderes del régimen de los Jemeres Rojos en Camboya, desempeñándose como ministro de Relaciones Exteriores entre 1975 y 1979. Junto a Pol Pot y otros miembros del Comité Central del Partido Comunista de Kampuchea, impulsó una revolución agraria que derivó en la muerte de aproximadamente 2 millones de personas por hambruna, trabajos forzados y purgas ideológicas. Aunque su rol fue principalmente diplomático, era parte del núcleo que planificó y ejecutó las políticas de exterminio. Durante el régimen, se ordenó la evacuación forzosa de las ciudades, la abolición del dinero, de la religión y de la propiedad privada. Los ciudadanos fueron obligados a vivir en comunas agrícolas, bajo vigilancia constante y sometidos a trabajos extenuantes. Cualquier conducta considerada burguesa o contrarrevolucionaria podía implicar ejecución sumaria. Si bien no fue señalado como torturador directo, Ian Sari conocía y legitimaba las prácticas represivas aplicadas por el aparato estatal, incluyendo los centros de detención como S-21. En 1996 fue indultado por el gobierno camboyano al renunciar formalmente al Partido Comunista. Sin embargo, en 2007 fue arrestado por el Tribunal Especial para Crímenes del régimen de los Jemeres Rojos. Fue acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad, aunque murió en 2013 antes de recibir sentencia. Su participación, aunque no centrada en la violencia física directa, fue clave en el diseño ideológico y legitimación de uno de los regímenes más letales del siglo XX. Su figura representa el rol de los arquitectos políticos de la destrucción masiva. Walter Rauf. Walter Rauf fue un oficial nazi de alto rango, nacido en Köthen, Alemania, en 1906. Ingresó a la Reichsmarine en 1924 y alcanzó el grado de Korvettenkapitän antes de ser reclutado por Reinhard Heydrich para trabajar en el Sicherheitsdienst, SD, el servicio de inteligencia de las SS.
En 1938 se unió formalmente al partido nazi y a las SS, donde desarrolló funciones técnicas vinculadas al aparato represivo del Tercer Reich. Entre 1941 y 1942, Rauf fue responsable directo del diseño y supervisión de las camionetas de gas móviles, vehículos modificados para canalizar gases de escape hacia compartimentos herméticos, donde se asesinaba por asfixia a prisioneros, principalmente judíos, discapacitados y opositores políticos. Se estima que este método fue utilizado para ejecutar a más de 97,000 personas antes de la implementación masiva de cámaras fijas en campos como Auschwitz y Treblinka II. Al finalizar la guerra, fue capturado por tropas aliadas pero escapó en 1946 del campo de prisioneros de Rimini. Se ocultó en conventos italianos con ayuda del obispo Alois Udall, y luego se trasladó a Siria, donde trabajó como asesor militar. En 1949 emigró a Sudamérica, residiendo en Ecuador y finalmente en Chile desde 1958. En ese país administró empresas pesqueras y fue vinculado a la DINAI Colonia Dignidad como instructor informal en técnicas de seguridad y tortura 4. En 1962 fue detenido en Chile tras una solicitud de extradición de Alemania Occidental, pero la Corte Suprema chilena rechazó el pedido alegando prescripción de los delitos. Ante Paveli. Ante Paveli fue el líder del Estado Independiente de Croacia, NDH, entre 1941 y 1945, instaurado bajo el respaldo del Tercer Reich y el régimen de Benito Mussolini. Como jefe del movimiento fascista Ustaša, diseñó y ejecutó una política sistemática de exterminio contra serbios, judíos, gitanos y opositores políticos. Su régimen instauró medidas raciales similares a las nazis, con legislación discriminatoria, persecución organizada y asesinatos en masa. Fue responsable directo de la creación y operación del campo de concentración de Jasenovac, uno de los más notorios fuera del sistema alemán. Jasenovac fue escenario de ejecuciones mediante métodos extremadamente crueles: mutilaciones, decapitaciones, trabajo forzado y asesinatos sin uso industrial de gas, con la participación activa de guardias del régimen Ustaša. Numerosos informes y testimonios describen prácticas como el uso de cuchillos de degüello en competencias entre carceleros. Las estimaciones sobre víctimas en ese campo varían entre 77,000 y más de 100,000 personas, principalmente serbios, pero también judíos, croatas antifascistas y gitanos. Paveli gobernó con control directo sobre la policía secreta, los tribunales especiales y la infraestructura de represión. Las deportaciones hacia campos, fusilamientos en masa y políticas de conversiones forzadas al catolicismo para evitar ejecuciones fueron elementos documentados en los archivos del Vaticano, Alemania e historiadores yugoslavos. Tras la caída del NDH, Paveli huyó a Austria, luego a Italia, y más tarde a Argentina bajo una identidad falsa. En 1957 fue víctima de un atentado por parte de exiliados yugoslavos, lo que lo dejó con secuelas graves. Finalmente falleció en Madrid en 1959 sin haber enfrentado juicio por crímenes de guerra. Diversos documentos internacionales lo señalan como uno de los líderes más sanguinarios del siglo XX en Europa, responsable de una limpieza étnica con métodos que generaron repudio incluso dentro de círculos nazis por su brutalidad directa y no industrializada. Samuel Doe. Samuel Doe fue presidente de Liberia entre 1980 y 1990, tras liderar un golpe de estado contra el entonces mandatario William Tolbert. Como militar de bajo rango, ascendió abruptamente al poder e instauró un régimen autoritario. Su gobierno estuvo marcado por una fuerte represión política, asesinatos extrajudiciales y torturas sistemáticas contra opositores. En los primeros días de su ascenso, ordenó la ejecución pública de varios altos funcionarios del antiguo gobierno sin proceso legal. Durante su mandato se documentaron abusos cometidos por los servicios de seguridad, que actuaban con total impunidad. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch registraron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y uso sistemático de tortura. Las tensiones étnicas se intensificaron bajo su gobierno, especialmente la marginación de grupos que no pertenecían a su etnia, los Klan. En 1989 estalló la Guerra Civil Liberiana, con el avance del Frente Patriótico Nacional de Liberia, NPFL, liderado por Charles Taylor. En septiembre de 1990, Doe fue capturado por un grupo rival liderado por Prince Johnson. El hecho fue grabado en video.
muestra a Doe siendo torturado, mutilado y ejecutado lentamente mientras estaba esposado, lo que generó condena internacional. Su figura es recordada por el desorden político que siguió a su gobierno, el colapso institucional, y una década de guerra civil con más de 200,000 muertos. Aunque sus crímenes no alcanzaron la escala genocida, sentaron las bases para una de las guerras más sangrientas del continente africano en los años 90. Amin al-Hafez. Amin al-Hafez fue presidente de Siria entre 1963 y 1966, como figura central del partido Ba'ath tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno anterior. Su administración instauró un modelo autoritario basado en vigilancia estatal, represión de opositores y consolidación de poder militar. Aunque su mandato fue corto, estuvo marcado por episodios de violencia interna contra facciones rivales, disidentes políticos y movimientos islámicos. Durante su gobierno se realizaron purgas dentro del ejército y el partido, y varios oficiales fueron encarcelados, exiliados o ejecutados por acusaciones de conspiración. La represión se dirigió especialmente contra sectores que se oponían a la ideología baacista, incluyendo intentos de levantamientos en Hama y Alepo. Informes de prensa y fuentes locales señalan que durante estas operaciones hubo asesinatos sumarios y torturas en instalaciones militares. Al-Hafez también impulsó reformas económicas y sociales de corte nacionalista, pero con resultados limitados. En 1966 fue derrocado por una facción interna del Ba'ath liderada por Salah Hadid. Fue encarcelado y luego exiliado, sin volver a ocupar cargos oficiales. Aunque no está directamente vinculado con actos de genocidio o crímenes masivos, su rol en las purgas políticas y la consolidación del aparato represivo lo ubica como figura autoritaria en el contexto de Siria pre-Hafez al-Assad. Murió en 2009, con poco reconocimiento público, y su legado permanece como parte del ciclo de golpes militares y violencia política que marcó Siria durante la segunda mitad del siglo XX. Jean Kambanda. Jean Kambanda fue primer ministro interino de Ruanda entre abril y julio de 1994, en el período más intenso del genocidio contra los Tutsis. Tras el asesinato del presidente Juvenal Habyarimana, asumió el cargo en medio de una crisis nacional, y bajo su administración se ejecutaron las políticas genocidas del gobierno interino. Es el único jefe de gobierno condenado por genocidio por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Kambanda confesó haber distribuido armas a milicias Interahamwe y haber instado públicamente a la población Hutu a perseguir y eliminar a los Tutsis, en discursos transmitidos por radio. Los documentos judiciales indican que autorizó reuniones donde se planificaban masacres, y que tenía conocimiento directo del exterminio en marcha. En solo 100 días, se estima que cerca de 800,000 personas fueron asesinadas, principalmente Tutsis, pero también Hutus moderados. Fue arrestado en Nairobi en 1997 por las autoridades internacionales, y juzgado por el tribunal en Arusha. En 1998 se declaró culpable de todos los cargos: genocidio, incitación al genocidio, conspiración para cometer genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de apelación. Actualmente se encuentra encarcelado en Malí. Su caso es emblemático por ser el primer político de alto rango en recibir condena firme por genocidio bajo el derecho internacional moderno, marcando un precedente jurídico en la persecución de este tipo de crímenes. Ratko Mladic. Ratko Mladic fue comandante militar del ejército serbo-bosnio durante la Guerra de Bosnia, 1992-1995. Es responsable directo de la masacre de Srebrenica, considerada el peor crimen en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Bajo su mando, se ejecutaron sistemáticamente más de 8,000 hombres y adolescentes musulmanes entre el 11 y el 22 de julio de 1995, en una zona declarada segura por Naciones Unidas. Los cuerpos fueron depositados en fosas comunes, luego reubicados por orden de Mladic para dificultar la identificación, lo que implicó una logística de encubrimiento. Las fuerzas bajo su control también participaron en el sitio de Sarajevo, que duró más de 1,400 días y dejó más de 10,000 muertos civiles por bombardeos, francotiradores y privaciones. Mladic fue prófugo durante más de 15 años, escondido en Serbia y protegido por sectores del aparato militar. En 2011 fue arrestado en una operación encubierta y extraditado al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En 2017 fue condenado por genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones de las leyes de guerra, recibiendo cadena perpetua.
El tribunal confirmó que tenía conocimiento directo de las acciones, que supervisó la ejecución masiva de prisioneros, y que usó tácticas de terror contra civiles como parte de una campaña de limpieza étnica. Su figura representa el extremo de la brutalidad militar en los Balcanes, con métodos y objetivos explícitamente genocidas. Tomás Lubanga Gilo. Tomás Lubanga Gilo fue líder de la Unión de Patriotas Congoleños, UPC, y comandante militar en la región de Ituri, República Democrática del Congo, durante los conflictos armados que afectaron al país entre 1999 y 2003. Se le responsabiliza por el reclutamiento forzado de niños soldados, utilización en combates, y por crímenes de guerra relacionados con violencia sexual y abusos sistemáticos. Lubanga fue el primer acusado en ser procesado y condenado por la Corte Penal Internacional, CPI, en La Haya. Según el fallo de 2012, entre septiembre de 2002 y agosto de 2003, dirigió una campaña de reclutamiento en la que niños menores de 15 años fueron entrenados, armados y obligados a participar en enfrentamientos violentos. Muchos fueron también víctimas de abuso físico y psicológico. La CPI demostró que Lubanga tenía control efectivo sobre las fuerzas que ejecutaban estos crímenes, y que existía una cadena de mando directa. Aunque los cargos no incluyeron violaciones sexuales ni asesinatos masivos por limitaciones procesales, informes de campo y organizaciones como Human Rights Watch documentaron patrones de abuso sistemático bajo su liderazgo. Fue condenado a 14 años de prisión, con reducción por tiempo cumplido. Su caso marcó un precedente internacional sobre el uso de niños soldados como crimen de guerra, aunque recibió críticas por excluir otros aspectos de violencia cometidos por la UPC. Lubanga fue trasladado a una prisión en Goma en 2020 tras cumplir parte de la condena en el extranjero. Kain Gekeaf. Kain Gekeaf, conocido por su alias Dutch, fue director del centro de detención S-21, Tuoleslen, en Phnom Penh durante el régimen de los Khmeres Rojos en Camboya entre 1975 y 1979. Bajo su supervisión, más de 12,000 personas fueron encarceladas, torturadas y ejecutadas tras confesiones forzadas. Dutch era responsable de la administración directa del lugar, incluyendo la selección de víctimas, los métodos de interrogatorio y la organización logística de las ejecuciones. Los prisioneros eran obligados a confesar crímenes inexistentes y luego ejecutados en el campo de exterminio de Choeuneg. Dutch mantenía registros meticulosos, con fotografías, fichas personales y documentación de los procedimientos. El sistema era altamente burocrático, pero con extrema violencia. Sobrevivientes y documentos oficiales indican que el centro operaba bajo una política de todo prisionero debe morir, sin excepción. Tras la caída del régimen, Dutch desapareció durante años y fue descubierto en 1999 en una región remota, trabajando para una organización cristiana bajo identidad encubierta. En 2007 fue arrestado por las autoridades del Tribunal Especial para Camboya. Durante el juicio, admitió su responsabilidad y pidió perdón, aunque los testimonios lo identificaron como ejecutor metódico y plenamente consciente del sufrimiento que infligía. En 2010 fue condenado por crímenes contra la humanidad y otros cargos, siendo sentenciado a cadena perpetua tras apelación. Murió en prisión en 2020. Su rol en S-21 lo ubica como uno de los actores más visibles del aparato de exterminio del régimen de los Khmeres Rojos, y su meticulosidad en documentar la tortura y ejecución de miles lo convierte en símbolo del sadismo administrativo bajo dictaduras revolucionarias. Charles Taylor. Charles Taylor fue presidente de Liberia entre 1997 y 2003, y una de las figuras más controvertidas del conflicto regional en África Occidental. Antes de asumir la presidencia, dirigió el Frente Patriótico Nacional de Liberia, NPFL, responsable de iniciar la Guerra Civil de 1989. Su milicia cometió violaciones sistemáticas de derechos humanos, asesinatos, reclutamiento de niños soldados, violencia sexual, mutilaciones y esclavismo. Taylor extendió su influencia al vecino país Sierra Leona, donde financió y abasteció al grupo rebelde Frente Revolucionario Unido, RUF, a cambio de diamantes. El RUF ejecutó atrocidades masivas, incluyendo amputaciones como método de intimidación civil. Taylor fue acusado de coordinar el tráfico de armas ilegales, dar instrucciones directas, y proteger a líderes rebeldes responsables de masacres. En 2006 fue extraditado y juzgado por el Tribunal Especial para Sierra Leona, un órgano internacional respaldado por Naciones Unidas. En 2012 fue condenado a 50 años de prisión por crímenes contra la humanidad, terrorismo, asesinato, esclavitud y reclutamiento de menores.
El tribunal estableció que si bien Taylor no ejecutó directamente los crímenes, su apoyo logístico y político fue esencial para su comisión. Actualmente cumple condena en una prisión de alta seguridad en Reino Unido. El fallo marcó un precedente internacional al condenar a un jefe de Estado por crímenes cometidos en otro país, y dejó constancia de su rol estructural en uno de los conflictos más brutales de la década de los 90. Hideki Tojo. Hideki Tojo fue primer ministro de Japón entre 1941 y 1944, y figura central del alto mando militar durante la Segunda Guerra Mundial. Como jefe del gobierno y general del ejército imperial, tuvo responsabilidad directa en la planificación de invasiones, ocupaciones, represión civil, crímenes de guerra y abusos sistemáticos en territorios conquistados. Las operaciones bajo su mando incluyeron actos como la masacre de Nankín, el uso de trabajo esclavo y la ejecución masiva de prisioneros de guerra. Durante el conflicto en el Pacífico, se autorizó la utilización de prisioneros chinos, coreanos y filipinos en condiciones extremas. También se documentaron torturas, asesinatos indiscriminados, experimentación humana y violencia sexual sistemática. Aunque algunas operaciones eran ejecutadas por subordinados, las políticas represivas fueron diseñadas y respaldadas por el gobierno central japonés con aprobación directa de Tojo. Tras la rendición de Japón, fue arrestado por fuerzas estadounidenses en 1945 y juzgado por el Tribunal de Tokio. Se le imputaron crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fue condenado y ejecutado por ahorcamiento en diciembre de 1948. Su rol como arquitecto militar del expansionismo japonés lo ubica como uno de los principales responsables de las atrocidades cometidas en Asia Oriental durante el conflicto. Idi Amin. Idi Amin gobernó Uganda entre 1971 y 1979 tras un golpe de estado contra Milton Obote. Su mandato se caracterizó por asesinatos políticos, persecución étnica, expulsión masiva de ciudadanos asiáticos, y una violencia estatal generalizada. Las estimaciones sobre víctimas oscilan entre 100,000 y 300,000, producto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres cometidas por cuerpos militares bajo su control. Las fuerzas de seguridad, incluida la policía militar, fueron utilizadas para eliminar opositores reales o sospechados sin proceso legal. Universidades, centros religiosos y regiones enteras fueron objeto de purgas. Se documentaron torturas sistemáticas en instalaciones como Makindye Barracks, con métodos que incluían descargas eléctricas, mutilaciones y muerte por ahogamiento. Amin consolidó un régimen de terror sustentado en represión indiscriminada. Durante su mandato, también se produjo la llamada Operación Entebbe, tras un secuestro aéreo, y conflictos armados con Tanzania que acabaron provocando su caída en 1979. Se exilió en Libia y luego Arabia Saudita, donde vivió hasta su muerte en 2003 sin enfrentar procesos judiciales. Su figura representa el modelo de dictador militar africano con poder absoluto, represión étnica y control de recursos mediante violencia. Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo II fue rey de Bélgica entre 1865 y 1909 y fundador del Estado Libre del Congo, una entidad privada que operó entre 1885 y 1908 como su proyecto colonial personal. Durante ese periodo, se implementó un sistema de explotación basado en trabajo forzado, castigos físicos, asesinatos y mutilaciones como forma de disciplina laboral. Las estimaciones sobre víctimas van de 5 a 10 millones de personas, aunque no hay cifras oficiales. El modelo económico de Leopoldo II se sustentó en la extracción de caucho. Para garantizar las cuotas, soldados congoleses al servicio de funcionarios belgas amputaban manos como evidencia de ejecución, incluso en casos donde no había enfrentamiento armado. La administración utilizaba aldeas como rehenes, castigaba colectivamente y destruía cosechas como medida de presión. Testimonios y reportes de misioneros, diplomáticos y viajeros revelaron un sistema brutal, dirigido desde Bruselas, con participación directa de compañías concesionarias bajo contrato real. La presión internacional por las atrocidades en Congo condujo en 1908 a la transferencia del territorio al Estado belga. Sin embargo, Leopoldo II nunca fue juzgado ni reconoció los crímenes. Gran parte de su fortuna personal provino del proyecto congolés, y fue utilizado para monumentos, palacios y obras en Bélgica. Su legado quedó marcado como uno de los regímenes coloniales más violentos del siglo XIX, con responsabilidad personal en el diseño institucional del sistema de terror.
Heribert Heim. Heribert Heim, conocido como Doctor Muerte, fue médico en los campos de concentración nazis de Buchenwald, Sachsenhausen y Mauthausen. Las denuncias contra él incluyen inyecciones letales de gasolina, operaciones sin anestesia, extirpación de órganos en condiciones experimentales y otras prácticas médicas utilizadas como método de asesinato. Se estima que ejecutó personalmente a cientos de prisioneros mediante procedimientos que no tenían propósito médico ni militar. Durante su servicio en Mauthausen entre 1941 y 1942, Heim fue descrito por testigos como alguien que actuaba con sadismo y precisión. Varios sobrevivientes declararon que seleccionaba prisioneros para experimentación, registraba las reacciones y documentaba los resultados. Estas prácticas incluían amputaciones innecesarias, pruebas con venenos, y observación de la agonía como parte de los registros internos del campo. Tras la guerra, vivió libremente en Alemania hasta que fue identificado por autoridades y grupos judíos en la década de 1960. Escapó de la justicia y permaneció prófugo por décadas. Investigaciones periodísticas lo ubicaron en Egipto bajo identidad falsa, donde habría muerto en 1992 sin enfrentar juicio ni condena. Su caso representa uno de los símbolos del sadismo médico dentro del aparato nazi, y fue incluido en listas internacionales de los criminales más buscados por crímenes de guerra durante el siglo XX. Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla fue presidente de facto de Argentina entre 1976 y 1981, tras liderar el golpe militar que derrocó a Isabel Perón. Durante su mandato se implementó un modelo represivo denominado Proceso de Reorganización Nacional, con desapariciones forzadas, centros clandestinos de detención, tortura y ejecución extrajudicial. Se estima que entre 10,000 y 30,000 personas fueron desaparecidas bajo la estructura del terrorismo de Estado. La operación represiva tuvo carácter sistemático, con cadenas de mando claras entre Fuerzas Armadas, Policía Federal y grupos de inteligencia. Los detenidos eran trasladados a centros como ESMA, Campo de Mayo o La Perla, donde eran torturados, asesinados o arrojados al mar mediante vuelos clandestinos. También se documentó el robo de bebés nacidos en cautiverio, que fueron entregados a familias vinculadas al régimen con identidades falsas. Videla fue condenado por crímenes de lesa humanidad en 1985, y posteriormente en procesos adicionales por el robo de menores y otras violaciones. Murió en prisión en 2013. Su mandato se caracterizó por la negación oficial de la represión, censura sistemática y manipulación informativa, consolidando un Estado cuya violencia fue legalizada mediante decretos y doctrinas de seguridad nacional. Adolf Hitler. Adolf Hitler fue canciller y luego Führer de Alemania entre 1933 y 1945, como líder del Partido Nacional Socialista. Bajo su mando se estableció un régimen totalitario con control absoluto sobre el aparato político, judicial y militar. Es responsable directo del Holocausto, la guerra en Europa, la invasión de múltiples países y la ejecución de políticas raciales que derivaron en el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, además de millones de otras víctimas. El diseño del Tercer Reich incluyó campos de exterminio, guetos, deportaciones masivas, trabajo esclavo y persecución a opositores. Documentos oficiales muestran que Hitler aprobaba personalmente las fases logísticas del exterminio, desde la solución final hasta las campañas de desplazamiento forzado. La propaganda estatal, bajo el ministerio de Goebbels, fomentaba la deshumanización de minorías como forma de justificar el genocidio. Fue también responsable de iniciar la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia en 1939, y de escalar el conflicto a nivel global. La guerra dejó más de 70 millones de muertos. En abril de 1945, ante la derrota inminente, Hitler se suicidó en el búnker de la Cancillería en Berlín. Nunca enfrentó juicio por los crímenes cometidos bajo su mando. Su legado es uno de los más documentados en términos de atrocidades cometidas mediante el aparato estatal, con una combinación de ideología, tecnología y violencia organizada sin precedentes en la historia moderna. Heinrich Himmler. Heinrich Himmler fue jefe de las SS, Schutzstaffel, y uno de los máximos responsables de la organización y ejecución del aparato represivo del régimen nazi. Supervisó la creación y administración de los campos de concentración y exterminio, incluyendo Auschwitz, Treblinka y Sobibor, y dirigió la Gestapo, la policía secreta.
Su rol fue central en la implementación de la solución final que condujo al asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos, además de gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, homosexuales y otros grupos considerados indeseables por el régimen. Himmler diseñó estructuras administrativas para garantizar eficiencia en el exterminio. Dirigía el Departamento Central de Seguridad del Reich y mantuvo contacto estrecho con los responsables de la logística del transporte hacia los campos, la selección de víctimas y el uso de trabajo esclavo en instalaciones industriales vinculadas al esfuerzo bélico alemán. En sus discursos internos, elogiaba la fortaleza moral necesaria para ejecutar exterminios sin remordimiento, lo que evidencia la deshumanización institucional del proceso. También promovió proyectos pseudocientíficos para justificar el racismo biológico, incluyendo la investigación antropométrica de prisioneros y experimentos médicos en campos como Ravensbrück y Dachau. Fue el responsable de las órdenes que llevaron a las ejecuciones masivas en la Unión Soviética tras la invasión de 1941, utilizando unidades e Einsatzgruppen que asesinaban civiles y prisioneros en masa mediante fusilamientos. En abril de 1945 intentó negociar con los aliados de forma independiente, lo que provocó la furia de Hitler. Fue arrestado por fuerzas británicas mientras intentaba pasar desapercibido. Tras su captura, se suicidó ingiriendo cianuro antes de ser interrogado. Nunca enfrentó juicio. El aparato que construyó y supervisó dejó millones de víctimas, y su legado representa la institucionalización más meticulosa del genocidio en el siglo XX. Pol Pot. Pol Pot fue líder del Partido Comunista de Kampuchea y gobernante de facto de Camboya entre 1975 y 1979. Bajo su administración se instauró el régimen de los Jemeres Rojos, responsable de la muerte de entre 1, 7 y 2 millones de personas por hambre, ejecuciones, trabajo forzado y enfermedades provocadas por condiciones de vida extremas. Su objetivo era eliminar todo rastro de clase social, religión, educación formal y estructura urbana, reconfigurando el país como una sociedad agraria absoluta. El proceso incluyó evacuaciones masivas de ciudades, abolición del dinero, supresión de la religión y criminalización de toda actividad intelectual. Individuos considerados contrarrevolucionarios eran ejecutados sin juicio, basándose en criterios como el uso de gafas o conocimientos de idiomas extranjeros. Centros como Tuoleslen, S-21, operaron como fábricas de confesiones y exterminio. Los métodos de ejecución eran rudimentarios. Golpes, degollamientos, entierros en fosas comunes mientras las víctimas estaban vivas. Pol Pot mantenía control directo sobre la dirección del partido y sobre las decisiones represivas. Aunque delegaba tareas operativas, promovía campañas de purga interna y vigilancia total. El país quedó incomunicado con el exterior, lo que dificultó conocer la magnitud del desastre durante su desarrollo. Tras la invasión vietnamita en 1979, se retiró con su grupo armado hacia la frontera, donde continuó liderando la resistencia por años. Murió en 1998 sin haber sido juzgado formalmente. Testimonios, documentos y restos encontrados en fosas confirman que bajo su mandato se implementó uno de los sistemas de exterminio más radicales y primitivos del siglo XX, con violencia extendida y deshumanización total. Joseph Stalin. Joseph Stalin gobernó la Unión Soviética entre 1924 y 1953 como secretario general del Partido Comunista. Su administración se caracterizó por la centralización absoluta del poder, la represión política, y el desarrollo de estructuras de control social mediante vigilancia, detenciones, purgas y eliminación física de opositores. Las estimaciones sobre víctimas durante su mandato incluyen millones de muertos por hambrunas provocadas, deportaciones, trabajos forzados y ejecuciones políticas. Entre los episodios más documentados se encuentran la Gran Purga, 1936-1938, donde cientos de miles de funcionarios, militares y ciudadanos fueron ejecutados o enviados al sistema de campos de trabajo forzado conocido como Gulag. También está el Holodomor, una hambruna inducida por políticas de colectivización en Ucrania en 1932-1933, que dejó millones de muertos. Stalin firmaba listas de ejecución, aprobaba procesos judiciales sumarios y supervisaba personalmente campañas de represión ideológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, ordenó deportaciones masivas de grupos étnicos como los tártaros de Crimea, chechenos y ingusetios, acusados colectivamente de traición.
En muchos casos, las condiciones de transporte y asentamiento provocaron muertes masivas por inanición y enfermedad. Tras la guerra, se consolidó el modelo de partido único, con control absoluto de prensa, educación y economía. Murió en 1953 sin haber enfrentado juicio, con su figura inicialmente preservada como icono soviético. Décadas posteriores permitieron el acceso a archivos y testimonios que confirmaron el alcance de la represión. Su modelo político sentó precedentes para dictaduras posteriores en Europa del Este y Asia, con un sistema basado en terror administrativo, propaganda y violencia estructural. Shiro Ishii. Shiro Ishii fue médico militar japonés y director de la Unidad 731, división secreta del Ejército Imperial dedicada a la investigación biológica y química entre 1936 y 1945. Esta unidad operaba en Harbin, Manchuria, y fue responsable de experimentos humanos masivos, incluyendo vivisecciones sin anestesia, exposición al frío extremo, infección deliberada con patógenos como peste bubónica, cólera y anthrax, y uso de prisioneros como material de prueba. Las víctimas eran principalmente chinos, coreanos y soviéticos, pero también se incluyen testimonios sobre ciudadanos europeos capturados. Se estima que entre 3,000 y 10,000 personas fueron sometidas a experimentación directa. Los cuerpos eran incinerados y los registros mantenidos en archivos militares. Ishii supervisaba personalmente muchas pruebas, y promovía la producción de armas biológicas con aplicación en combate. Durante la guerra, la Unidad 731 dispersó patógenos en poblaciones civiles mediante alimentos contaminados, insectos y explosivos. Las consecuencias fueron epidemias localizadas y muertes masivas en zonas rurales. Al final del conflicto, Ishii y sus colaboradores no fueron juzgados. Estados Unidos otorgó inmunidad a cambio de acceso a los datos obtenidos en los experimentos. Ishii murió en 1959 sin enfrentar procesos legales. Los documentos y testimonios divulgados en décadas posteriores confirmaron su rol como responsable directo de prácticas médicas catalogadas como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Su figura representa la utilización de ciencia y medicina como instrumentos sistemáticos de tortura y asesinato en el contexto bélico. Irma Grese. Irma Grese fue guardia en los campos de concentración nazis de Ravensbrück, Auschwitz y Bergen-Belsen, entre 1942 y 1945. Destacó por su brutalidad hacia prisioneros, incluyendo castigos físicos, participación en selecciones para la cámara de gas, uso de látigos, perros entrenados para atacar y colaboración directa con médicos en experimentos humanos. Fue apodada por sobrevivientes como la bestia y la hiena de Auschwitz. Testigos declararon que Grese elegía prisioneros para ser ejecutados, humillaba públicamente a mujeres, y utilizaba violencia física sin provocación. También fue denunciada por prácticas como ordenar que prisioneros desnudos fueran expuestos al frío como forma de castigo, y por asistir en inyecciones letales. A pesar de no tener rango alto, ejercía poder real en sectores del campo, aprovechando su proximidad con autoridades médicas y administrativas. Fue capturada por tropas británicas tras la liberación de Bergen-Belsen. En el juicio de Lüneburg en 1945, numerosos testigos ratificaron su rol en asesinatos y tormentos. Fue condenada a muerte por crímenes de guerra y ejecutada por ahorcamiento el 13 de diciembre de 1945 a los 22 años. Su caso tuvo alta exposición mediática debido a su edad y al nivel de sadismo atribuido. Representa uno de los casos más notorios de participación femenina en crímenes nazis, y su figura evidencia que el rol operativo en campos de exterminio no estuvo restringido únicamente a hombres ni a altos mandos. Mohammad Siddique Khan. Mohammad Siddique Khan fue uno de los 4 autores materiales de los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, donde murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas. El ataque consistió en la detonación de bombas en 3 trenes del metro y un autobús, en plena hora pico. Khan, de nacionalidad británica, detonó su carga explosiva en la línea Circle cerca de Edgware Road, provocando la muerte de 7 personas. Según la investigación oficial, Khan tenía vínculos con grupos extremistas de ideología salafista y había viajado a Pakistán en 2004 para recibir entrenamiento. En un video publicado posteriormente por Al Jazeera, aparece leyendo un manifiesto donde justifica los atentados como represalia por las acciones militares de Reino Unido en Irak y Afganistán. Este video fue revisado por autoridades británicas, y confirmado como auténtico por servicios de inteligencia.
Khan trabajaba como asistente escolar antes de su radicalización, lo que generó conmoción pública al revelarse su identidad. Las investigaciones posteriores mostraron que había contactado con figuras vinculadas a Al-Qaeda y que formaba parte de una red extremista establecida en el norte de Inglaterra. El explosivo utilizado fue de fabricación casera, compuesto por peróxido y materiales accesibles, lo que dificultó su detección. El atentado marcó un punto de quiebre en la percepción de la amenaza interna en Reino Unido. Aunque Khan murió en el acto, su rol como organizador logístico y portavoz ideológico lo convirtió en una figura simbólica de la radicalización doméstica con consecuencias letales. Su caso abrió el debate sobre el monitoreo de ciudadanos británicos vinculados al extremismo, y la vulnerabilidad de infraestructuras civiles ante ataques de baja tecnología pero alto impacto. Fritz Haarmann. Fritz Haarmann fue un asesino serial alemán activo entre 1918 y 1924, responsable de al menos 24 asesinatos confirmados en la ciudad de Hannover. Sus víctimas eran principalmente jóvenes varones entre 10 y 22 años, a quienes atraía mediante promesas de trabajo, alojamiento o favores. Los cuerpos eran desmembrados y en parte arrojados al río Leine, aunque algunas partes fueron conservadas o comercializadas, lo que originó especulaciones sobre posible canibalismo, aunque nunca fue judicialmente probado. Haarmann utilizaba su posición como informante de la policía para evitar sospechas. Operaba dentro de su vivienda y en ocasiones en comisarías locales donde tenía acceso privilegiado. Las víctimas eran asesinadas mediante mordedura letal en el cuello o estrangulamiento. Los restos humanos aparecían con regularidad en zonas del río, lo que provocó alarma pública hasta que fue arrestado en 1924. Durante el juicio, confesó gran parte de los crímenes, aunque mostró comportamientos erráticos y contradictorios. Fue condenado a muerte y ejecutado por decapitación el 15 de abril de 1925. El caso generó impacto nacional por la crudeza de los crímenes, el perfil del asesino y las fallas sistemáticas del aparato policial para detenerlo a tiempo. Haarmann figura en la historia criminal europea como uno de los asesinos seriales más notorios del período de entreguerras, con un patrón de violencia sexual, homicidio serial y posible tráfico de restos humanos. Su actividad reflejó un vacío en control institucional y una capacidad de manipulación que prolongó la impunidad durante años. Aqimulla Masud. Aqimulla Masud fue líder del Tehrik-i-Talibán Pakistán, TTP, organización insurgente que operó en regiones del noroeste de Pakistán entre 2009 y 2013. Bajo su mando se incrementaron los ataques suicidas, atentados contra fuerzas de seguridad, asesinatos de civiles y atentados contra objetivos religiosos. También se le atribuye la autoría del ataque a una base de la CIA en Khost, Afganistán, en 2009, donde murieron 7 agentes. La estructura del TTP bajo Masud operaba con autonomía en áreas tribales, y utilizaba redes de comunicación, campos de entrenamiento, y sistemas logísticos para fabricar explosivos improvisados. Masud promovió públicamente la yihad contra el gobierno pakistaní y el ejército, acusándolos de colaborar con Estados Unidos. En varios vídeos difundidos por medios regionales, amenazaba con continuar los ataques en represalia por las operaciones con drones en Waziristán. Fue acusado de estar vinculado con el intento de atentado en Times Square, Nueva York, en 2010, a través de su contacto con Faisal Shahzad, el autor material. Si bien no se probó su participación directa, el TTP reivindicó el intento y lo vinculó a sus redes. Masud murió el 1 de noviembre de 2013 en un ataque con drones realizado por Estados Unidos en la región de North Waziristán. Durante su liderazgo, la organización fue responsable de cientos de muertes, incluyendo ataques a mezquitas, mercados y escuelas. Su figura representa el tipo de líder insurgente que combina ideología extremista con operaciones militares de tipo no convencional y uso sistemático del terror como herramienta política. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo fue un asesino serial ruso activo entre 1978 y 1990, responsable de al menos 52 asesinatos confirmados en diversas regiones de la antigua Unión Soviética. Sus víctimas eran en su mayoría niños y adolescentes, atacados con un patrón caracterizado por violencia extrema, mutilaciones genitales, apuñalamientos múltiples y sadismo. Los cuerpos eran abandonados en bosques, estaciones de tren o zonas rurales, muchos con evidencia de tortura prolongada. Chikatilo era profesor, miembro del Partido Comunista y padre de familia, lo que dificultó inicialmente su vinculación con los crímenes.
Las investigaciones policiales estuvieron plagadas de errores. Se arrestaron sospechosos inocentes, varios fueron ejecutados injustamente, y el perfil del asesino no encajaba con los criterios policiales estándar. Su capacidad para operar en distintas zonas sin patrón geográfico fijo complicó la detección. Fue arrestado en 1990 luego de vigilancia directa tras una tentativa frustrada. Durante el interrogatorio, confesó decenas de asesinatos, explicando sus motivaciones como una combinación de impotencia sexual, sadismo y compulsión ritual. El juicio se realizó en 1992 con acceso público, donde se exhibieron pruebas fotográficas, testimonios y evaluaciones psiquiátricas. Fue condenado a muerte por fusilamiento y ejecutado en 1994. Su caso dejó una huella profunda en el sistema judicial ruso, evidenciando vacíos investigativos y una ausencia de protocolos para crímenes de tipo serial. Chikatilo representa una figura de sadismo puro, con un número elevado de víctimas, patrones reiterativos y crueldad sin finalidad más allá del placer personal en el sufrimiento. Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito es el asesino serial con más víctimas reconocidas en América Latina. Activo entre 1992 y 1999 en Colombia, confesó la tortura y asesinato de 147 menores, aunque investigaciones posteriores indican que el número real podría superar los 200. Sus víctimas eran niños varones entre 6 y 16 años, catados en la calle mediante engaños, secuestrados y luego sometidos a mutilación y asesinato en áreas rurales. Garavito tenía un patrón de ataque metódico. Utilizaba disfraces para ganarse la confianza, identificaba zonas vulnerables y actuaba con armas blancas en rituales de tortura prolongada. Las autopsias revelaron fracturas, cortes en zonas específicas y evidencias de agonía. Mantenía registros personales de los crímenes, incluyendo mapas y documentos, lo que permitió reconstruir su trayectoria tras su captura. Fue arrestado en 1999, y tras extensas investigaciones, se determinó su responsabilidad en múltiples casos con evidencia física, confesión voluntaria y verificación en campo. La condena acumulada fue superior a 1,800 años, pero por beneficios procesales, la pena máxima efectiva es de 40 años bajo la legislación colombiana vigente en ese momento. En 2023 se encontraba aún bajo custodia en prisión de alta seguridad. Su caso generó reformas en el sistema penal colombiano y atrajo atención internacional por el nivel de planificación, el número de víctimas, y la naturaleza de los crímenes. Garavito representa uno de los casos más extremos de violencia serial infantil, con patrones sostenidos en el tiempo y sin señales de remordimiento estructural en los testimonios que brindó. Adolfo Constanzo. Adolfo Constanzo fue líder de un culto de narcotraficantes en México conocido por la práctica de rituales de santería y palería combinados con sacrificios humanos. Activo durante la década de 1980, su grupo estableció una red en Matamoros que operaba entre prácticas religiosas afrocaribeñas y actividades criminales, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinatos rituales. Constanzo creía que los sacrificios humanos ofrecían protección sobrenatural. Utilizaba restos humanos en rituales que combinaban calderos, sangre, huesos y símbolos religiosos adulterados. En 1989, tras la desaparición del estudiante estadounidense Mark Kilroy, las autoridades descubrieron en un rancho restos humanos dispersos, evidencias de sacrificios múltiples y un altar ceremonial. La investigación reveló al menos 15 asesinatos atribuidos a su culto. Tenía poder sobre sus seguidores a través de manipulación psicológica, amenazas, promesas mágicas y control económico. La estructura del grupo implicaba jerarquías, obediencia ritual y participación directa en crímenes. Tras un enfrentamiento con la policía en Ciudad de México, Constanzo ordenó que uno de sus seguidores le disparara para evitar ser arrestado. Murió en mayo de 1989. Su caso es uno de los pocos registrados con uso sistemático de violencia ritual dentro de estructuras criminales en América Latina. La combinación de misticismo, crimen organizado y sadismo lo convierte en una figura atípica pero profundamente violenta, con prácticas deshumanizantes en contexto de culto sectario. Gilles de Rais. Gilles de Rais fue un noble francés del siglo XV, militar de alto rango y ex compañero de armas de Juana de Arco. Entre 1432 y 1440, fue acusado y condenado por el secuestro, tortura, asesinato y posible abuso de decenas de niños en sus propiedades.
Testimonios y registros judiciales indican que utilizaba castillos como Chambéry y Machecoul para cometer los crímenes, con participación de sirvientes, cómplices y rituales organizados. Las víctimas eran principalmente niños campesinos varones, atraídos mediante promesas de empleo o ayuda económica a sus familias. Fueron encontrados restos humanos en las inmediaciones de sus propiedades, y testigos describieron métodos como degollamiento, mutilación, asfixia y prácticas rituales que indicaban componentes esotéricos. En su juicio, que incluyó intervención eclesiástica y civil, se presentaron confesiones que detallaban la sucesión sistemática de actos de sadismo y profanación. Fue condenado por asesinato, sodomía y herejía, y ejecutado por ahorcamiento seguido de quema parcial en octubre de 1440. Aunque su figura fue reinterpretada con el tiempo por movimientos literarios y simbólicos, los registros judiciales del período son claros respecto a la magnitud y método de los crímenes. Gilles de Rais es considerado uno de los primeros casos documentados de homicidio serial ritualizado en Europa, con participación activa de miembros de la nobleza y estructuras domésticas para facilitar las muertes. Su caso sirvió como base para múltiples estudios históricos sobre psicopatía y abuso sistemático en contextos feudales. Issei Sagawa. Issei Sagawa fue autor de un asesinato y acto de canibalismo ocurrido en París en 1981. Como estudiante japonés, invitó a una compañera neerlandesa llamada René Artevelt a su domicilio con pretexto académico. Tras dispararle, mutiló el cuerpo y consumió partes del cadáver durante varios días. Documentó el acto mediante fotografías, y confesó posteriormente que su motivación era estrictamente y simbólica, relacionada con fantasías que mantenía desde años anteriores. Fue arrestado por la policía francesa y declarado legalmente no apto para ser juzgado debido a trastornos mentales. Fue deportado a Japón, donde las autoridades decidieron no procesarlo nuevamente por cuestiones legales vinculadas a incompatibilidad jurisdiccional. Desde entonces, vivió en libertad con apariciones públicas en medios, entrevistas e incluso publicaciones literarias sobre su crimen. La cobertura de su caso generó controversia por la falta de consecuencias penales, y por la exposición mediática que Sagawa utilizó para capitalizar su notoriedad. Aunque reconoció el crimen sin mostrar arrepentimiento profundo, recibió ingresos por entrevistas y libros que detallaban el asesinato. Murió en 2022 por causas naturales. Su caso es citado como ejemplo de vacío legal internacional en crímenes transfronterizos, y como evidencia de personalidad narcisista con impulsos caníbales que derivaron en homicidio premeditado. La naturaleza explícita y sexualizada del crimen lo ubica en niveles extremos de violencia individual sin justificación racional ni propósito más allá del acto en sí. Mengistu Haile Mariam. Mengistu Haile Mariam gobernó Etiopía entre 1977 y 1991 como líder del régimen marxista instaurado tras la caída del emperador Haile Selassie. Durante su mandato se desarrolló el período conocido como Terror Rojo, una campaña de represión política que incluyó ejecuciones masivas, desapariciones, detenciones arbitrarias y uso sistemático de tortura. Se estima que entre 100,000 y 500,000 personas murieron como resultado directo de sus políticas represivas. Mengistu utilizó unidades paramilitares para arrestar y ejecutar opositores reales o sospechosos. Los cadáveres eran abandonados en las calles como método de intimidación. Fue documentado arrojando una botella de sangre en público como gesto simbólico del exterminio de enemigos revolucionarios. Campañas militares contra rebeldes en Eritrea y Tigray incluyeron bombardeos de zonas civiles, desplazamientos forzados y bloqueo de ayuda humanitaria. Las políticas agrarias del régimen causaron hambrunas prolongadas, con millones de personas afectadas y alta mortalidad, especialmente en 1984-1985. Diversos organismos internacionales señalaron negligencia deliberada en el manejo de crisis humanitarias y obstrucción de asistencia externa. Las tensiones internas y la guerra civil llevaron al colapso del régimen en 1991. Mengistu huyó a Zimbabue, donde recibió asilo político. En 2007 fue condenado en ausencia por genocidio por tribunales etíopes. A pesar de múltiples pedidos de extradición, sigue viviendo en Harare bajo protección estatal. Su figura simboliza el uso del aparato ideológico revolucionario para justificar represión estructural, exterminio político y gestión autoritaria mediante violencia indiscriminada. El Hajj ibn Yusuf. El Hajj ibn Yusuf fue un funcionario y comandante militar del califato omeya en el siglo VII Ibiri, conocido por su severidad y represión como gobernador en Irak y otras regiones del mundo islámico.
Bajo su administración se llevaron a cabo ejecuciones masivas, campañas contra opositores religiosos, castigos públicos y censura ideológica, consolidando el poder omeya mediante el miedo y el castigo corporal. Sus acciones incluyeron bombardeos a ciudades como la Meca durante revueltas, donde ordenó el uso de catapultas contra poblaciones civiles. Estableció un modelo de vigilancia política con control del discurso, represión de minorías disidentes y castigos ejemplares como crucifixión, mutilación o exposición de cadáveres en plazas. Su gestión también implicó censura sobre textos religiosos y persecución a poetas, académicos o líderes locales que cuestionaban el gobierno central. El historiador Al-Tabar y otras fuentes clásicas relatan que ordenó ejecuciones sin juicio, y que utilizaba tortura como instrumento sistemático. Aunque también fue reconocido por reformas administrativas y contribuciones en la organización militar, su reputación estuvo marcada por actos de crueldad pública, castigo colectivo y represión brutal. Murió en 714 sin ser depuesto ni condenado. Es considerado como símbolo de poder autoritario en el mundo islámico medieval, con una combinación de eficiencia política y violencia extrema como mecanismo de control social. Su figura genera debate historiográfico, pero los registros lo ubican como responsable directo de represión sistemática con métodos que exceden la violencia convencional del período. No olvides seguirme en mis redes sociales, unirte al canal de difusión de WhatsApp, y hacerte miembro del canal. Saludos a los miembros y muchas gracias por unirse. Hasta el próximo descenso al vacío.